Bien, no, lo que quería hacer es repasar un par de problemas que estaban en la clase anterior al final de la clase. Solo para marcarles un par de detalles de cómo calcular inductancias propias y mutuas. Y hablar un par de palabras sobre una aplicación que es el transformador. Y después ya seguir adelante con lo que va a ver esta clase, ¿ok? La clase la acabo de subir. En realidad no lo hice para ustedes, lo hice en particular para Sebastián, que vi que estaba conectado, así que si de repente hago referencia a un dibujo para que él lo pueda ver también. Por eso lo hice. Ya. ¿Recuerdan? En la clase pasada estuve viendo esta idea de inductancias. Inductancias propias mutuas. ¿Ya? Y la idea es que existe, o uno puede identificar un coeficiente que relaciona básicamente el flujo magnético que enlaza un circuito con la corriente que circula por el circuito. Y el coeficiente que lo relaciona es lo que se llama la inductancia. ¿Ya? Y la inductancia es propia cuando estamos calculando el flujo en un circuito y lo relaciono con la corriente que por ese circuito circula, y es mutua cuando el flujo en un circuito se relaciona con las corrientes que circulan en un segundo circuito. ¿Ya? Si este es un circuito 1 y este es un circuito 2, por acá circula una corriente y sub 1 y acá y sub 2, lo que dice que el flujo del circuito 1 va a ser igual a, o es proporcional a, la inductancia propia del circuito 1 por la corriente que circula en el circuito 1, más o menos la inductancia mutua entre estos dos, por la corriente que circula en el circuito 2. Y así también uno puede escribir el flujo que enlaza el circuito 2, debido a las corrientes que circulan por 1 y por 2. ¿Son dos circuitos totalmente independientes? Sí. ¿Alejados? Estar cerca pueden ¿Y estar. cómo se influye? ¿Cómo se influye? Por el fenómeno de inducción. Ya. ¿Ya? ¿Te fijas? Esta corriente genera un campo magnético en todo el espacio. No, es al revés. Bueno, no importa la dirección. ¿Ya? Pero en esta zona pues, se extiende por acá. Le llega, sí, sí. Por lo tanto, este circuito enlaza un flujo magnético debido al campo que genera este. Entonces hay una conexión entre lo que este circuito genera y lo que este otro circuito enlaza. Y ese es el coeficiente, lo que mide esa conexión es lo que se llama la inductancia mutua entre los dos. Cuando el flujo enlazado, cuando el campo magnético es generado por la propia bobina, se llama la inductancia mutua. Y pueden estar muy cerca. Y eso es lo que te voy a mostrar un ejemplo. Y el ejemplo es muy simple, pero es bueno tenerlo presente, porque es una bobina. Imaginémonos que viene por atrás. ¿Ya? Ahí hay una bobina y está enrollada de esa forma. Y después hay una segunda bobina que está amarrada encima de la primera. Y se
Se construyen así los dispositivos. Si ustedes ya no se usan. Es difícil encontrar unos pequeños transformadores que uno cuando era joven los desarmaba. Que hoy día son electrónicos, así que no sé, uno los desarmaba para sacar algo o un pequeño imancito que hacía cosas, los desarmaba. Los timbres tenían un pequeño transformador. Antiguos timbres, casas antiguas, uno todavía los mira por ahí. Chicharra que suena. Ya, entonces o sea, tengo, imagínense un pedazo de madera, si es cualquier cosa para darle forma. Y después amarran una segunda, ya, espérense, dejen especificar, todo es dato, o sea, este radio es dato, R1. O sea, por lo tanto, la sección es conocida. Tiene L1 vueltas por unidad de largo. ¿Ya? Hay, no sé, hay una, qué sé yo, unas 20 vueltas por centímetro. ¿Qué más hay que especificar? No mucho más. Esa es una bobina. Y encima de ella se amarra otra bobina. Se podría también tener esa configuración. No, perdón, el dibujo que les di allá en la siguiente. Hay otra bobina que está acá adentro. ¿Ya? Y esta tiene un radio R2. Tiene N2 vueltas por unidad de largo. Y de nuevo aquí hay también otra bobina más grande. Y sale así. Hay una grande y hay otras chicas. Hay varias configuraciones, uno puede poner puede poner otra bobina amarrada acá. Siempre, cuando circula corriente por una, genera un efecto en la otra, y viceversa. Entonces lo que quiero es calcularles cuál es la inductancia propia de cada bobina. Y la mutua. Voy a darle una idea, si está calculado. ¿Y cómo se hace? La inductancia propia. Entonces, es mirar una de las bobinas. Entonces, la definición de por ejemplo, para la inductancia propia de la bobina 1 es el flujo total enlazado, el flujo magnético enlazado por la bobina 1 dividido por la corriente que circula. Este es un número que es independiente de la condición eléctrica. Lo que uno hace para efectos de calcular L, sub 1, uno inventa una corriente. La corriente me va a generar un campo magnético. Y si yo invento una corriente aquí y sub 1, me va a generar un campo magnético que apunta en esa dirección. Por la regla de la mano derecha. Que está solo en la zona interior de la bobina y afuera el nulo. Eso lo voy a hacer por descansar. Entonces esa corriente genera un campo de sub 1. Y ese campo se calcula por ley circuital de Ampere. También ya se los calculé. Es un campo muy simple, porque si uno sabe que la bobina es muy larga, por supuesto, y que el campo es cero, toma una ley circuital de Ampere acá. Y el resultado es mu 0 M1 por I1 en la dirección de la N. ¿Ya? Es el campo magnético. Entonces tengo que calcular el flujo que enlaza la bobina 1. Entonces es calcular ese campo que está en esta dirección, calcularlo a través de la superficie de ese sub 1. ¿Ya? Pero el elemento de superficie lo tomo, la superficie es esta sección. Estoy calculando el flujo de campo eléctrico en la zona donde existe, en el espacio, afuera no existe. Así que estoy calculando a través de esta superficie. ¿Ya? Este es todo el flujo que enlaza la bobina. Genera campo en esta zona, así.
Entonces, tengo que calcular todo el flujo magnético que enlaza esta bobina. Pero el único flujo que enlaza es el que está contenido en el volumen interior de la bobina. Por eso uno está haciendo esta integral, que se reduce a algo muy simple, porque es constante. Entonces me sale un 0, M1 y 1 por la superficie que es pi 1 cuadrado. Esa es la sección. ¿Ya? Entonces después el resto es muy fácil. Si yo divido por I sub 1, equivale a matar esta corriente. Ese es el resultado. U0 M1 pi por R1 al cuadrado. Ahora aquí hay una pequeña gracia. Una pequeña gracia. Me equivoqué, ¿se fijan? ¿Dónde me equivoqué? M12 tiene que ser igual a M21. No, es que cuando el de una bobina. Me equivoqué en calcular, hasta aquí voy bien. Ya, pero para calcular, una bobina. Este es el flujo que enlaza una estructura. Me faltaron todas las demás. El flujo total que enlaza la bobina es n veces el flujo que enlaza uno. Y n veces, aquí me falta un n. Son las n vueltas que tiene la espira, que se escriben como m1 por el largo de la espira. ¿Listo? No es por ello. No, está mal multitud. Yo quejándome que no venía a la clase. ¿Ya? Es n veces, por eso. Entonces, el resultado sale un 0. Ya, ese es el flujo total. Es importante tener el flujo correcto. El flujo que enlaza una espira. Pero una espira es igual a un 0, M1 y 1 por pi R1 cuadrado. El flujo total de la bobina 1 es n veces el flujo que enlaza una espira de la bobina 1. Pero n lo puedo escribir como m sub 1, porque es el número de vueltas por la unidad del largo por el largo de la bobina 1, multiplicado por el flujo de una espira. ¿Okay? Y eso, al mezclarlo, les da que L1, al dividir por la corriente, sale lo que quería, lo que me llamó la atención. Tiene que salir el número de vueltas por unidad de largo. Pero no al cuadrado. ¿Ah? No es al cuadrado. ¿El cuadrado? Ahí no se le puede cuadrado. No, está mal entonces. No, está bien. No, el total 2. No aparece en la inductancia. Estoy calculando esta. Ah, ya. Sí. ¿Ah? Sí. Estoy calculando la inductancia propia de una bobina. Entonces sale pi R1 cuadrado por L1. Lo interesante de este resultado es que este término corresponde al volumen de la bobina, la sección por el lado. Entonces, tiene esta bonita resultado. Y B1 es el volumen de la bobina 1. ¿Bien? Así, yo se lo escribía ahí, pero el proceso es, la discusión es
es la que les digo. O sea, uno supone una corriente, calcula los campos, con los campos calcula el flujo. Hay que preocuparse de calcular el flujo total que enlaza la bobina y después hacer las divisiones. Y esta ya es una forma de reescribir el resultado. Pero es muy compacto, pero es muy interesante. Para la bobina 2, por supuesto, para la bobina que está dentro, el resultado tiene la misma forma, salvo que cambiar los 1 por los 2. Ese es fácil. El mutuo es el que es más interesante. El mutuo requiere el flujo, por ejemplo, que enlaza la bobina 2 debido a la 1, ya, total, dividido por I sub 1. Entonces, vean cómo funciona. Si yo tengo una espira grande, supongan que esto es I sub 1. Genera un campo aquí adentro, B sub 1. Este es enlazado por la bobina chica. Entonces saquen las cuentas. El flujo magnético que enlaza una espira en la bobina 2 va a ser el campo magnético que ya lo habíamos calculado en mu0 m sub 1 por I sub 1 por la superficie. ¿Qué superficie? Pi r sub 2 al cuadrado. Porque estoy calculando el flujo a través de ese espira. Tengo todo el campo en esta zona, el campo B sub 1, pero calculo el flujo a través de este espira. Estoy calculando el flujo a través del circuito 2, que es la espira 2, debido a la 1. Pero ese es el flujo a través de una espira. El flujo total que enlaza es n veces. Pero el flujo magnético total en la espira 2 va a ser n veces lo que enlaza una espira. Y n veces es m2 por el largo L2. Esto es las n2 vueltas que tiene la espira de la bobina 2. ¿Ok? Veces esto, que es mu0, m1 y 1 por pi r2 al cuadrado. ¿Ya? De tal manera que m resulta algo así como mu0, la corriente en la que se va, mu0, ya, sale m1 y m2. ¿Ya? Y después sale el volumen 2, pi r sub 2 al cuadrado por L2. Y el mismo resultado que está allá. Ya, lo interesante es que la inductancia mutua ahora conecta el número de vueltas de las dos bobinas. Ya, pero está dominada la inductancia mutua por el volumen de la bobina más chica, siempre. La gracia, a ver, aquí hay cosas que los puse ahí como comentario. Hagan el mismo cálculo de M, pero al revés. Hagan el cálculo, supongan que circula una corriente por la bobina pequeña. Calculan el campo magnético. Y después calcula, con ese campo magnético, vean cuál es el flujo total que enlaza la bobina grande. Y ahí lo van a tener que pensar. Porque lo que sí saben, se los mostré en la clase pasada, o están en el apunte, es que no importa cómo haga el cálculo, que
la inductancia mutua de uno con respecto al otro son simétricas. No importa cómo lo hago, parto por un lado, supongo una corriente, calculo el flujo que enlaza a la otra, o lo hago a la inversa. Yo lo hice de la manera fácil porque ustedes ven con toda tranquilidad que si yo hago circular una corriente por la bobina grande, me genera un campo magnético en toda esta zona. ¿Ya? Por lo tanto, pongo una bobina chica que inmersa en ese campo, hace fácil calcular cuál es el flujo que tengo en la bobina chica. Pero al revés no es nada de fácil. Porque hay varias suposiciones que uno tiene que estar manejando en la cabeza. ¿Por qué? Porque si tienen la bobina chica va a generar un campo magnético en esta zona, pero es chica, pero se supone que a la vez es larga, para que la puedan calcular, porque si no, no podrían calcular el campo. ¿Ya? Y después tienen la bobina grande, por acá. Tendría que ser el mismo porque la bobina chica afuera no genera campo afuera. No, acá afuera no genera, y en esta zona no genera campo. La bobina chica no genera campo en esta zona, porque se supone que el campo va muy lejos. ¿Ya? Y lo que tampoco genera campo en esta zona. O sea, finalmente los campos tienen que, a pesar que formalmente las bobinas son de distintos largos, pero en la suposición que son largas, en los dos extremos los campos están llegando al mismo punto, así que no puede haber campo generado por esta bobina que sea capturada por esta zona de la otra, porque ahí viola la hipótesis que son los dos casi infinitos. Saquen las cuentas, pero lo que sí tienen que estar seguros es que tienen que dar este resultado. Y cuando hacen el ejercicio con cuidado, al final se dan cuenta, la contabilidad, hay que ser muy cuidadoso para que salga correcto. Con eso que dijo recién se refiere entonces a que tiene que dejar que como que los campos son equivalentes. ¿De la grande y de la chica? ¿O no? No, tienen distinto valor. Ah, ya. No son equivalentes. Ah, ya. No. Cada uno genera un campo. Ya, sí. Pero como geométricamente están por el mismo punto. Eso sí. O sea, lo único que tú sabes es que las dos bobinas, la hipótesis que hay detrás de esto, las dos bobinas tienen el comportamiento de una bobina infinita. ¿Eso qué significa? Que el campo existe solo dentro de la bobina y afuera de la bobina no hay campo. Generado por ella. Eso es lo que uno sabe. Pero no entiendo cómo se le induce, cómo genera inducción si el campo no sale fuera de la bobina chica. ¿Cómo le induce a la bobina grande? El campo no le llega. ¿Cómo? Pero ¿por qué tengo que calcular el flujo que enlaza a través que enlaza la bobina grande a través de esta sección? Y en esta zona sí lo calza. Bueno, pero la grande casa con la chica, pero la chica no casa su Sí. campo con la grande. Por supuesto, la chica genera un campo, pero lo genera solo en la zona azul. Claro. Por eso que cuando calcule el flujo a través de la bobina grande, no tienes que tomar esta sección, sino que tienes que tomar esta sección. Por eso son simétricos. Por eso da lo mismo donde la calcule, porque está dentro de la otra. No, claro, por supuesto que tiene que salir lo mismo, pero por eso que hay que ser cuidadoso. Porque la azul genera campo en esta parte, pero no en esa parte. Entonces, a pesar que yo integro sobre esta superficie, en parte de la superficie no hay campo, lo cual es equivalente a integrar sobre la superficie. Por eso se devuelve. Ya. Lo otro que quería mostrarles es que hay una relación entre M y los L. Observen que L es proporcional a ver, se lo voy a poner de una manera. Tomen M cuadrado. A ver, no, ¿qué estoy haciendo?
Entonces, m al cuadrado, pero de una forma así bien retorcida. O sea, esto está fácil de leer al cuadrado. Después puse b al cuadrado. ¿Está? Aquí y acá. Al cuadrado. Y lo multipliqué por b1 arriba y abajo, así que en realidad no hice nada. Pero es para que reconozcan pedazos de esto. Mu0 por m1 cuadrado por b1 es L1. M les queda, miren, uno de estos por este y por B1 es L1. Y el otro de estos por M2 al cuadrado por B2 es L2. Entonces esto es súper choro porque es L1, L2 y por B2 partido por B1. ¿Sí? Así que en realidad esta es una forma genérica. En instancias mutuas siempre es un coeficiente por raíz de L1 y L2. Que en este caso que estamos con bobinas ideal y todo perfecto, K tiene una forma específica. Pero en general, en un sistema físico de verdad, K es un coeficiente que en general siempre es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. ¿Por qué la relación de los volúmenes? ¿Ah? ¿Por qué la relación de los volúmenes? ¿O no? ¿El K? No, es que, a ver, en el modelo que hicimos, efectivamente K es la relación entre los volúmenes. Pero genéricamente uno expresa K, lo expresa como una constante por la raíz de L1 y L2. Donde K es el coeficiente, ¿cómo lo llaman? De acoplamiento. Para un sistema físico, ahora real, con enrollado de verdad, no con todas estas suposiciones, L1 y L2 son calculables independientemente, pero para tener el coeficiente mutuo, K es una medida de, por una parte, la relación geométrica entre las bobinas, por otra parte, cuán acoplada están las dos bobinas. Porque, ¿qué significa que estén acopladas? Que estén muy bien acopladas. A ver, te lo voy a poner el ejemplo. Imagínate que las dos bobinas hubieran sido del mismo porte. K habría sido 1. Por los volúmenes habrían sido iguales. Y eso ocurre. Hay sistemas donde tú ves un enrollado y después está el otro, uno encima del otro. Son idénticas las dos bobinas. Distinto número de vueltas a veces. Pero los volúmenes son iguales. ¿Ya? Y sin embargo, M no es la raíz de L1 y L2. ¿Por qué? Porque pueden, por ejemplo, que las bobinas no estén muy bien acopladas. Puede que haya pérdida. Por ejemplo, si hay una bobina así, puede que no estén tan apretadas todas las vueltas. Por lo tanto, aquí hay campos magnéticos de fuga. Por lo tanto, no todo el campo magnético que genera una bobina después es enlazada por la otra. ¿Ya? Es una medida del acoplamiento magnético, de cuánto es uno si todo el campo que produce una bobina es enlazado por la otra y viceversa. Ahora, eso es muy difícil que ocurra. ¿Ya? Así que en la realidad, para dos bobinas que son idénticas. Eso representa acá. O también representa otras cosas, como que son de distinto tamaño, etc. Es genérico un concepto, pero lo que está diciendo que cuando no son del mismo tamaño, el acoplamiento entre las dos bobinas no es perfecto, digamos, porque hay una relación entre los dos. Pero esto observen que la relación entre los volúmenes finalmente hay varias, uno lo puede ir expresando de distintas formas, lo puede ir expresando en función de los largos, por ejemplo, si son de distintos largos, si son del mismo radio. Pueden ser del mismo,
distintos, claro, puede ser del mismo radio, pero de distinto largo. Entonces, hay varias maneras de jugar con ese coeficiente. En particular, observen se lo voy a mostrar después, muy pasado. Si las dos bobinas, son iguales, o sea, si B1 es igual a B2, A sería 1, y M, como las bobinas son iguales, ya, ¿qué quiero decir? No, no, a ver. Está bien. No he dicho nada. Bueno, M va a ser igual a L1 por ahora, L1, L2. Después voy a usar este resultado para votar. Ya, pero así funcionan estos sistemas. Uno toma un circuito y tiene que. Un circuito constituye en este caso una bobina. Y ese es el ejercicio que uno hace normal. Lo otro que estaba mencionado en ese apunte era una aplicación de esta bobina. Y la aplicación es interesante porque ustedes la ven a cada rato, que es un transformador. Por supuesto, lo que voy a comentar es lo que se llama transformador ideal. Aquí le hice un bonito dibujo. Ahí, ese es transformador. Bastante se va a ver. Un transformador es lo que se llama un núcleo. Un buen transformador tiene, por supuesto, un núcleo de fierro, de material ferromagnético. Y eso se lo voy a conversar la próxima semana cuando veamos comportamientos de campos magnéticos en medios materiales. Hay un medio material donde el flujo aumenta enormemente. Yo genero un campo magnético, ¿ya? Y yo puedo calcular el flujo, ¿ya? A través de, por ejemplo, como lo hice en el interior de la bobina. Es básicamente campo magnético por el aire. Pero con la misma corriente hay medios materiales que tienen un comportamiento tal que el flujo que yo puedo calcular aumenta enormemente. Factores grandes, así es. ¿Eso tiene relación con los componentes del núcleo de la Tierra? Bueno, que son imanes, son los materiales ferromagnéticos. Y el centro de la Tierra está hecho de ese tipo de material. ¿Ya? Por eso la existencia de un campo magnético. Ellos generan un campo magnético. Por eso que uno usa normalmente esto, lo que llaman núcleo. Podría ser de otra cosa. Uno puede hacer este transformador con un marco de madera, por ejemplo. Una estructura donde yo enrollo un alambre y genero una bobina. Ahí está esquemáticamente hecho en la práctica, en un transformador, el enrollado da la vuelta entera en todo este marco. Lo único que tiene es una salida y otra que distingue lo que se llama uno el primario y el secundario. El primario es por donde uno entra con un cierto voltaje, secundario es por donde sale. En la rutina, en su transformador que carga el celular, el primario son los 220 que están enchufando a la red. ¿Ya? Y ese mini transformador que tiene, el enchufe que tiene esa cosita, cototo así, por la salida que ustedes enchufan, ahí tienen no sé, la batería 3 volts que necesita. Están bajando a través de un mecanismo de 220 volts, en ese caso a 3 volts, para alimentar el sistema electrónico del celular. Y cargar la batería. Eso que está entre medio es lo que se llama el transformador. Si esto es muy esquemático, esos transformadores son súper elaborados, son electrónicos, tienen mucha gracia, pero el concepto es lo que está aquí dentro. Entonces, en ese marco uno enrolla
una bobina. Esta es como la fuente, estas son los 220 voltios. Esto, aquí atrás hay alguien que me está generando la energía. Está la central eólica, la central solar, la central hidráulica, la central a carbón, lo que sea, está cachando. Eso les provee los 220 voltios. Entonces ustedes llegan a esta enrollada que en realidad da la vuelta, y después por acá va a haber otro enrollado, y es donde sale. Aquí tienen una FEM del primario, una del secundario. Este enrollado tiene M1 vueltas por unidad de largo, este tiene M2 vueltas por unidad de largo, y hay una inductancia mutua entre estos dos. Así funciona. Una vez que yo hago circular una corriente aquí, esa es la gracia. Cuando esto está desconectado, está bien, esto es un sistema que está muerto. Yo lo conecto a los 220, lo prendo, aquí tiende a circular la corriente. La corriente, en el primario. Eso genera dentro de la bobina un campo magnético. La gracia de tener un núcleo, por ejemplo, de fierro, y se lo voy a mostrar después, es que el campo magnético va a seguir la forma del medio material. Entonces se genera, es como que tuvieran agua, como que metieran agua aquí, en un marco, pero que está hueco adentro, entonces el agua solo se mueve en un marco. Pero aquí el flujo de campo magnético toma esta forma. Es como un conductor al final. Es como un conductor. No, no es un conductor, no hay carga en movimiento. No, pero me refiero a que es como un medio material por el que se desplaza. Por supuesto, por supuesto. El material ferromagnético, el fierro, es un material, lo que pasa es que tiene características especiales. Entonces, él tiene adentro muchos, en la práctica, físicamente lo que tiene es un spin. El número spin del FM. Tiene dominio, el medio material ferromagnético se organiza de tal manera que a partir del spin de los átomos que forman el medio, se agrupan en zonas del material con todos los spines alineados colectivamente hacia un lado o hacia otro. Cuando uno aplica un campo magnético, tienden a alinearse todo en el mismo sentido. Y eso incrementa el campo magnético que uno está aplicando. ¿Ya? Y genera este flujo de campo magnético. Que tiene la siguiente gracia, que es enlazado con la otra bobina. Y al ser enlazado, va a haber una FEM que es menos la derivada del flujo magnético que enlaza la bobina 2 con respecto al tiempo. Se induce en este extremo una FEM, tal que si yo conecto aquí una carga significa la batería que estoy cargando, puede significar una resistencia, una ampolleta, lo que quiera, va a circular una corriente. Por eso quiero una diferencia potencial. Si ustedes calculan esto, más allá del signo menos, el flujo magnético que enlaza esta bobina es m veces, la tengo abierta, así que en principio no circula corriente, es m veces la inductancia mutua veces la corriente que circula por acá. ¿De acuerdo? Y a este lado tengo la FEM que estoy aplicando en el primario, que va a ser menos la inductancia propia de esta bobina por la derivada de la corriente. Porque el flujo que enlaza esa bobina es LU, llamémosla, es L por la corriente del primario, y el flujo que enlaza esta es M por la corriente del primario.
ya que tengo el circuito abierto. Y si tengo el circuito abierto no puede circular corriente. La gracia es que si ustedes dividen estas dos cosas, por ahí lo tengo escrito, el secundario con respecto al primario, por ahora no se preocupan mucho si el signo es menos o es más, porque eso tiene que ver en cómo están puestos estos enrollados uno con respecto al otro. Así que por ahora tomen los módulos, vean lo que les escribí, y eso queda una relación entre M y M en el primario. Y ese es por acá. Y aquí es donde uno utiliza el hecho que si M es raíz del primario sobre raíz de la inductancia propia del primario y del secundario dividido por el primario, esto es lo mismo que raíz de LS partido por LT. Pero las L, las inductancias propias, eran proporcionales al número de vueltas al cuadrado. Lo cual es equivalente al número de vueltas que tengo si las dos bobinas son del mismo largo. Así que esto resulta ser proporcional al número de vueltas que tengo en el secundario dividido por el número de vueltas enrollado que tengo en el primario. Sigan ustedes la discusión, ahí se las hice con detalle en el apunte, pero la gracia del transformador ideal es que muestra lo siguiente. Que si yo tengo la FEM en el primario, son los 220 volts aunque estoy alimentando un transformador, o estoy alimentando en la calle, vienen las líneas de media tensión, vienen a 13.000 volts, por ahí, cercano a 13.000 volts. Tengo que bajar a 380 volts, y después tengo que ir bajando a llegar a la casa a 220 volts. Ustedes ven estas cajas pesadas que uno llama transformadores, las ven en la calle por todos lados. De repente explotan. Eso no debería pasar. Eso explota porque se recalientan, se cortocircuitan internamente, que son cosas de ese tipo lo que ocurre. Es finalmente una falla constructiva. O un transformador demasiado viejo, por 30 años puesto ahí a la intemperie sonora, o sea, se oxidó y las compañías no son muy cuidadosas en ir reparando y cambiando, porque es plata, entonces es herramienta. Cerca de la playa se ponen con sal. Por supuesto. No solo deja un auto en la playa y a los 6 meses lo dejan con cayéndose a pedazos. Bueno, eso no es tan grave que en Chile. Yo en una época, muchos años atrás, viví en Inglaterra. En Inglaterra hay mucha salinidad, pero en toda la isla. No solo en la costa, sino en el interior también. Y ahí uno lo veía porque era un test que le hacían anualmente a los autos. No era tanto si funcionaba bien el motor o no, si emitía gases o no, en esas épocas no era problema. Era que el auto no se cayera a pedazos. Entonces el equivalente a la revisión técnica era meterlo así en una línea en el taller y lo agarraban a martillazos los autos para ver si estaban oxidados o no. Y después de 4 o 5 años, un auto no muy bien cuidado, un martillazo y ¡zasa! Se armaba un instrumento, un boquete, estaba totalmente oxidada la carrocería. Yo lo he visto pasar, es increíble. En particular que en esa época los autos las carrocerías eran metálicas. Hoy día son básicamente todo lo que es carrocería es un plástico. Solo la estructura la parte más estructural es material acero, me imagino. Ya. Pero lo que les quería contar es que la relación entre el potencial que yo tengo en el primario y la relación que tengo en el secundario, en general, a muy buena aproximación, queda dada por la razón entre el número de vueltas que yo tengo en una bobina con respecto a la otra. ¿Sí? Entonces, si ustedes un día tienen una emergencia y necesitan bajar
qué sé yo, de 220 volts a 10 volts. Lo que yo esperaría que ustedes hicieran, que tomaran cualquier cosa que les permitiera enrollar un alambre. Sí, es tan simple como esto. Tomen un palo. Tomen un alambre y hacen una bobina que correspondería a primario. Si quieren bajar de 200 a 10 volts, lo único que tienen que recordar es que si sacan la cuenta, aquí tengo, digamos, si bajo de 200 a 20, para que sea fácil, porque hay un factor 10, ¿ya? Que tengo que tener la misma relación entre las vueltas de esa bobina. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas bobinas tengo que...? Va a depender un poco de la potencia, de cuál es la corriente que estoy transmitiendo, pero está bien, si tengo, no sé, 50 vueltas de la otra tengo que, con 5 vueltas de la otra me basta para establecer la misma relación. Y si ustedes lo hacen así con un alambre enrollándolo, no va a ser perfecto, pero les va a funcionar. Súper simple, y si uno lo puede hacer con la mano. Pero eso sí, de repente electromagnetismo. Uno lo estira. O sea, pero si la física es la ingeniería, lo que pasa es que elaborada, pues. Pero siempre tengan presente que los conceptos, es decir, en un caso de emergencia, uno los puede aplicar y funcionan, no perfecto, pero funciona. Eso quería como transformadores es parte tan central de la vida de uno, ¿no? Todo está transformando los flujos de energía de distintos niveles de voltaje. Ahora, ¿por qué uno cambia los voltajes? ¿Tiene alguna idea por qué? ¿Por qué no transmiten todo en 220 volts y se acaban los transformadores? Porque no todos los componentes soportan esa cantidad de voltaje, depende del componente. disiparía mucha energía. Disiparía mucha energía. Por ahí tiene que ver. El problema es que las pérdidas YAU, ese que llamamos las RI cuadrado, V por I o RI cuadrado de un conductor, depende de los voltajes en los que estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, en las líneas de alta tensión, ¿ya? Lo que quiero es minimizar las pérdidas, porque tengo que trasladar bloques grandes de energía a grandes distancias. Por eso subo enormemente la tensión, ¿ya? Para que las corrientes que circulen por estos cables bajen una buena cantidad. Si bajan una buena cantidad, el RI cuadrado, que es lo que yo pierdo en calor, disminuye. Pues si no, generaría, no sé, allá en el sur o en el norte, en cualquier parte donde tenga una central de rapel, aquí los rapeles muy cerca, son 100 kilómetros. Pero aún así, a lo mejor todo lo que genero de energía en rapel la pierdo en el camino. Se calienta, se pierde al aire, pero eso es lo que ocurre. Por eso que uno en general transmite a muy altas tensiones, baja las corrientes, baja las pérdidas, y después, pero lo que sí tiene otros problemas, tener altas tensiones, por ejemplo en una casa, lo que produce son descargas, o chisporroteo. Claro, como se pilla la corriente, se moriría, ¿no? ¿Ah? Si uno se pilla la corriente con algo, se moriría sin la tensión. Claro, te pega, sí, porque te pega una tremenda... Tú eres un conductor razonable, y yo te aplico a ti una diferencia de potencial. Con 220 volts, la corriente que pasa por ti ya es suficiente para matarte. Si esa misma diferencia potencial tú la aumentas a 10.000 volts, sí, duráis re poquito, te queda un poquito, una huella de humo nomás lo que queda. No te vas, claro, al tiro, te quemas, literalmente te quemas. La gente a veces los agarra, así un alta tensión, pierden un brazo. Cuando se salvan, la conexión fue tal que te quemó el brazo. Así. Pero eso es debido a que la diferencia de potencial, la tensión que te aplicaron es muy alta. Por eso es muy peligroso.
Y el otro efecto que hay también que tiene que ver con pérdida es que transmitir en corriente continua tiene menos pérdida que transmitir en corriente alterna. Eso es otra cosa técnica que es muy interesante. Es más caro porque uno genera en corriente alterna. Los generadores generan corriente que fluctúa en el tiempo. Cuando a la gente le cae un rayo, ¿cuánto le cae en el rayo? ¿Cuántos amperes te caen? Porque a la gente le caen los rayos de repente, ¿no? Sí, bueno, claro que te caen, pues no lo cuentan normalmente. Si un rayo te cae derecho a ti, son, a ver, algunos, un buen rayo pueden ser algunos miles de amperes que tratan de pasar por ti. ¿No? ¿Es comparable con esa línea de alta tensión? Pueden... Depende de la línea. A ver, es que cuando uno habla de línea de alta tensión hay muchos rangos. Hay líneas de alta tensión que funcionan a 500.000 volts. Eso es cototo. Son las grandes, las que corren por allá por los faldeos cordilleranos. ¿Ya? Y uno los ve normalmente, no se ven en las ciudades, se ven cuando uno viaja en la carretera, las ve. Miren hacia la cordillera, siempre se va viendo las líneas de transmisión. Porque se ponen alejadas de un lugar de mucha circulación. Son 500.000 volts con toda facilidad. Es harto. No, ese guaracazo es más que lo que te genera un rayo. Pero, y depende de las condiciones. Bueno, una línea de alta tensión cuando se cortocircuita, pues, genera todo esto, el chisporroteo, es espectacular. Pues, no, ya. Está bien, esto era para rescatar cosas que teníamos de la clase pasada. Si quieren, paremos a lo mejor un par de minutos y después voy a ver el tema de la clase de hoy día propiamente tal. En realidad es un tema corto, se lo dejé también en la clase bien explicado para que lo echen también. Que es ver la energía que se almacena en el campo magnético. ¿Ya? Y cómo a partir del campo magnético, de esta energía almacenada en el campo magnético, yo puedo calcular, por ejemplo, cosas como la fuerza entre los circuitos. Ese es un poco lo que quiero mostrar. Eso vemos ahora. Ya, continuemos entonces con lo que quería conversarles. Energía en campo ya. Básicamente el problema es el siguiente, que ya lo hemos visto antes. Cuando uno tiene una fuente, ¿ya? Esto es en el fondo una diferencia potencial. Y con eso alimenta un circuito eléctrico, un sistema eléctrico. Es decir, esta es la fuente. La batería puede ser cualquier mecanismo que genere esta diferencia potencial. Y lo que tienen acá son una mezcla de conectores, pero son básicamente resistencia conectada de alguna manera. Hay cable en el centro. Pueden haber efectos capacitivos representados por los condensadores. Y también, como ya se han percatado, hay efectos inductivos representados por la letra L, la inductancia. Eso es, todo circuito eléctrico tiene como mínimo esas características. Tiene resistencia
opone resistencia al paso de la corriente, hay efectos capacitivos, tiende a acumularse carga en ciertos puntos del circuito, a veces por diseño que lo hace, y tiene efecto inductivo, que significa que cada vez que yo trato de hacer circular una corriente, los circuitos reaccionan oponiéndose a la circulación de corriente, porque existe la inducción electromagnética. Así que siempre están todos presentes. Ahora, ¿qué ocurre con esto? En la resistencia, la parte resistiva, o lo que está asociado, hay pérdida de energía. Por eso tengo una fuente y tengo que estar generando energía, porque al tratar de circular la corriente por la resistencia pierde energía. Es un efecto del tipo R y cuadrado para una corriente I que circula. Efecto Young. Eso es propio de todo circuito. Y se pierde energía. Pongan la mano nomás ahí arriba. ¿Sienten calor? Un perdiendo energía. Eso tiene que venir de alguna parte. De aquí, de la fuente. En los condensadores se almacena energía. Porque en un condensador va a haber, se genera entre las placas, el equivalente a las placas de un condensador, una diferencia de potencial que es Q partido por C, que es la carga que puede acumularse partiendo por la capacidad del condensador. Y se acumula en forma de energía. Y ustedes me dicen, ¿cómo sé yo? Porque de repente yo desconecto la fuente, y si hay efectos capacitivos presentes importantes, yo puedo hacer circular una corriente sin que haya una fuente. ¿Y por qué? Porque hay condensadores que están cargados que se descargan. Bueno, si yo tengo un condensador que está inicialmente cargado, con carga en las placas, me basta el condensador para conectarlo a una resistencia para que circule una corriente. Y rápidamente se descarga y deja de circular corriente porque se disipó como cuando. Esas son como las cosas que uno desenchufa y ya prendió un ratito, ¿no? Por ejemplo, eso sí, puede ser ese un efecto capacitivo. Hay otras veces en otros dispositivos donde uno está todo desconectado, pero hay efectos capacitivos presentes, representados muchas veces por dispositivos que se llaman condensadores, que están ahí, que uno mete los dedos y se puede electrocutar, porque ese condensador quedó cargado, quedó de siempre cargado. Y como nadie lo descargó, está ahí, pero si alguien metió el dedo, ¡guau!, te pega la boca. Ocurría antiguamente con los televisores, a muchos frecuencias los televisores. Esos televisores antiguos que tenían un tubo de rayos catódicos, esos los grandotes de la casa de los abuelos, no los conocieron. Esos televisores, para que funcionara la pantalla, el tubo de rayos, tenían unos condensadores que se llamaban condensadores electrolíticos, fantásticos. Condensadores diseñados para que no tremenda cantidad de energía. Y tenían la gracia que una vez que se funcionaba el televisor quedaban cargados para la próxima vez que quisiera funcionar. Quedaban cargados. Y eran de tan buena calidad, por diseño, que no se descargaban o demoraban años en descargar. Y era típico, de repente, quedaba el televisor por ahí en mal estado, ya no se usaba, venía uno, cabrón chico, se ponía a hurguetear tonteras, y todavía después de años se mantenía encargada esta cuestión y uno jugando, le pegaba una patada, pero importante porque eran condensadores que generaban diferencias de potencial de cerca de 20.000 volts, ¿sí? Eran unos condensadores súper buenos. Y el juego había que saber, si uno se metía a jugar con un televisor, era con un atornillador en la mano, y pasar el atornillador hasta que saltara todo el chisporroteo del caso, que es un mecanismo de descargar un condensador. Es como descargar una batería. Una batería de auto, si ustedes la toman con los dos extremos, les va a pegar una patada fuerte. Salvo que empiecen con un atornillador a hacerla chisporrotear, lo que están haciendo es descargar, haciendo circular una corriente. Así que no es gracias, eso que uno lo comenta y es verdad, si uno lo ve. Y el problema es la inductancia, los efectos inductivos. Naturalmente, fíjense, esto es
pérdidas, esto está asociado al efecto eléctrico y esto está asociado al efecto magnético. Entonces, la pregunta, ¿habrá alguna energía magnética asociada? La respuesta tiende a ser sí. ¿Por qué? Porque el efecto de inducción está siempre presente. Cada vez que yo hago circular una corriente, cada vez que lo hago, siempre el circuito va a reaccionar tratando de que no circule. La FEM, esta FEM inducida, el efecto Faraday-Lenz, que tiene esa característica. Yo prendo el computador, ustedes no lo ven, yo prendo el computador, lo prendo. Internamente yo necesito un delta de energía para superar la reacción eléctrica que tiene el computador a prenderse. Uno no lo ve, por supuesto, pero si quiere, entra en detalle, lo pueden ver. El hecho que haya una reacción que impide que circule la corriente, por lo cual uno tiene que agregarle energía adicional, hace que esa energía quede almacenada en forma de energía básica. ¿Ya? Y esa es lo que está detrás de esta energía de campo magnético. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cómo funciona? Piensen que tienen un circuito. Aquí hay una fuente, aquí hay un interruptor. Esto puede tener una resistencia, pero también tiene un efecto inductivo, L. Puede tener efectos capacitivos, pero no me voy a preocupar de él. Cuando digo L, es que aquí, por ejemplo, a ver, lo que podría hacer, esto podría ser una bobina. La bobina está hecha de un alambre tiene resistencia. Esa es la resistencia que uno habla, y además tiene el efecto inductivo propio de la bobina. Eso sería lo que está caracterizando a este circuito. Pero como está abierto, no pasa nada, la corriente, aquí no hay corriente. Entonces, ¿qué pasa si uno prende? El circuito significa cerrar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a tender a ocurrir, a ver, y lo que uno quiere es de una corriente cero pasar a una corriente final I. Si yo prendo, quiero el régimen permanente que circule una corriente. ¿Pero qué va a ocurrir cuando yo cierro? Va a aparecer, va a tender a pasar de cero a una corriente intermedia I. Va a tratar de moverse la carga. Pero si aparece la carga, va a aparecer un campo magnético. Si aparece un campo magnético, va a aparecer un flujo que enlaza el sistema. Si aparece un flujo, como esto está cambiando de cero a I, está cambiando en el tiempo, cambia muy rápido, pero cambia. Por lo tanto, va a haber una FEM inducida. Una FEM inducida que se opone a que circule esta corriente I. Aparece en este circuito no solo la fuente, sino que aparece una FEM. Y es una fuente, pero que está repartida en el circuito, y es en el fondo una diferencia de potencial que tiende a anular esa diferencia de potencial para que no circule la corriente. Siempre ocurre. Por lo tanto, no puedo alcanzar la corriente final, a menos que le bombee energía desde afuera. Bombear de energía significa que tiene que trabajar esta fuente. ¿Okay? Y ese trabajo que realiza esta fuente externa, esa energía para vencer la FEM inducida, ya es lo que queda almacenado en forma de energía magnética en ese sistema. ¿Ok? Esa es la lógica del proceso. Con un circuito y después se puede hacer con N circuito. La FEM inducida es proporcional a la corriente. Sí, por supuesto, a la corriente I. Entonces, mientras aumente el voltaje, también va a aumentar I. No, pero la FEM aparece de tal manera que tiende a hacer disminuir ahí. Siempre la FEM, como tiene un signo menor aquí, es menos densidad de FEM. ¿Ya? Va a tender, aquí tiende a circular una corriente
Y el efecto inductivo del circuito va a tender a modificar el valor de la fuente de tal manera que la corriente no aumente. Por eso necesita una fuente de energía, siempre el turno. Pero no es solo por efecto de la disipación que está ocurriendo, el calor, no, es porque no quiere el circuito aceptar que circule la corriente. Y necesito gastar energía para lograrlo. Es un efecto que para uno no es intuitivo. El efecto Joule es intuitivo porque uno lo nota. Yo pongo la mano ahí y hay calorcito. Un cable de corriente, yo lo noto. Porque a veces se pone tibio si uno lo puede tocar. Una batería cuando se está cargando uno la nota. El celular se calienta aquí en la parte de atrás cuando se está cargando. O sea, uno sabe que está ocurriendo algo. Pero no, el efecto inductivo no se siente. Pero sí se siente porque si la fuente no es suficiente, no tiene capacidad de entregar la energía, no logra hacer circular la corriente y final quites. Bien. O sea, pongamos esto en... ¿Qué significa esto en alguna formulita? Bien. Existe, si yo trato de hacer circular una corriente I, va a haber una FEM. ¿No? Y vale menos la derivada del flujo magnético enlazado por el circuito con respecto al tiempo. Y esto lo puedo escribir como menos L por la derivada de la corriente que trata de circular con respecto al tiempo. L es la inductancia propia del circuito. Esa es la FEM que aparece en el circuito cuando trata de circular una corriente I. Ya. Esta FEM, entonces, tengo que vencerla para poder avanzar de 0 al valor final. Por lo tanto, la fuente realiza un trabajo, ¿ya?, de omega, que es menos, es el potencial por la corriente que circula, pero es menos el valor de la FEM, porque si aquí apareció una FEM, digamos, con este signo, yo tengo que generar con la fuente una FEM de signo contrario para anular. Entonces, por eso genero... El trabajo que realizo es el voltaje, el cual estoy trabajando por la corriente que circula. ¿Y por qué en el multiplicado por tiempo? Porque voltaje por corriente es una potencia. Pero tener el trabajo infinitesimal es multiplicar, es la potencia multiplicada por el intervalo del tiempo de todo. ¿Okay? Las cosas tienen que tenerlas claras. Así que este es el trabajo. Y este trabajo va a ser igual como queda el sistema, como energía magnética. Por lo tanto, la energía magnética total almacenada en el sistema, que es equivalente al trabajo que realizó la fuente, va a ser la integral, va a ser menos la integral. Después le voy a fijar el límite de epsilon y por dt. Epsilon reemplaza la por este de acá. Entonces, esto es igual a la integral de L por deriva de T. Un I y está el dt. Ahora, observen lo siguiente, que los dt se van a ir, porque esto es un diferencial exacto. Entonces los límites los puedo poner entre la situación inicial y la situación final de corriente I, que es la I mayúscula que busco hacer circular. ¿Qué cosa? ¿Podría repetir eso? ¿Que los dt se van en qué cosa? A ver, te lo dije muy rápido, pero mira. Esto es lo mismo que esto.
¿De acuerdo, no? Sí, sí, ¿Sí o no? sí. Es de la energía, ¿o no? Un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Pues sí, de la misma forma, pero es que un diferencial exacto, cada vez que uno tiene esta combinación corresponde a este diferencial exacto. Porque mira, si tú derivas, esto es diferencial exacto, me está diciendo con respecto a qué. Si tú haces la diferencia es L, bueno ya, pero aquí sale 2i por DI. Pero a ver, sale un medio L I por DI. Sí. Perdón, esto es Ichi por DI. Pero aquí nada me impide que yo diferencie la corriente con respecto al tiempo por el diferencial en el tiempo. Que es el valor que tengo que hacer. Entonces, sé que en realidad lo que tengo aquí es un diferencial exacto, donde la variable es la corriente. Bueno, entonces por eso pongo los límites desde la corriente inicial a la corriente final, que es. ¿Un menos ahí sí, no? ¿Falta un menos ahí? No, porque aquí hay un menos, pero en el épsilon había otro menos. No, eso es súper clave. Sí, sí. Por eso que enfaticé. Es que arriba de ese epsilon tiene como una cosita. Arriba tiene como un menos, pero no está ahí. Perdón, aquí está. A la izquierda, ese epsilon tiene ahí como una rayita, ¿es un menos o está como rayado, no? Rayado. Vale. ¿Cuál rayón? Aquí tiene como una. ¿El epsilon cómo sale? Rayado encima. Porque se ve una línea. Tiene una línea. Ah, eso, sí, eso. ¿Esa parte? Sí, ahí sí. Eso. Bien. Lo cual se dice que la energía para este circuito que tiene una inductancia I, la energía almacenada almacenada en el circuito cuando circula una corriente I va a ser un medio M de I al cuadrado. Y equivalentemente se puede escribir como un medio la corriente que circula por el flujo magnético enlazado por el circuito. Y eso es súper básica, una expresión básica es lo mismo que el equivalente a lo que ocurre en un condensador, pero ahora con las variables adecuadas. ¿El flujo autoinducido o...? Autoinducido, por supuesto. Si tengo un solo sistema. Ya, pero si tuviera varios sería el flujo total. Bueno, por supuesto. Y esto es lo que ocurre en una... Y tiene una generalización que no se las voy a derivar, pues se las derivé y la escribí en apuntes. ¿Ya? En el caso que tenga n circuitos con corriente I1 y corrientes finales, y su 1 y su 2 y su n, todas parten de 0 y quiero llegar a un valor n, y corriente I sub 1 y sub 2. Entonces, en ese caso, por favor, la lógica es la misma. La energía magnética almacenada en este sistema de n conductores va a ser un medio sumatoria sobre K sobre L de 1 a N de los M sub K L y sub K y sub L. Por supuesto que si hay uno solo, voy a estar recargando por arriba, y recuerden ustedes que los M sub KK, los valores de la diagonal son las inductancias propias. Y también se puede escribir en función del flujo. Voy a escribir como la energía, como un medio sumatorio, por ejemplo, sobre K de 1 a N, y el resto
sería la corriente I sub K por el flujo magnético total enlazado por la espira K. Es equivalente a lo otro. Ya que el flujo magnético enlazado por la espira K se puede escribir como los MKL por los I sub E. Sumatoria sobre todo. ¿De acuerdo? Y esas son las, digamos, y esa es la energía almacenada. Ahora, eso tiene muchas aplicaciones. Le mostré en el apunte, bueno, a ver, ya no lo saqué acá, pero por favor, veanlo después. Una de las, hice algunas aplicaciones. Una de los detalles que quiero que vean con mucho cuidado, cómo calculo la fuerza a partir de la energía. Esa es la fórmula. Es la misma que conoce. Recuerdan que a partir de, si conocieron la energía eléctrica de un sistema, si yo tenía conductores con cargas y potenciales, quería calcular cuál era la fuerza sobre uno de ellos. Había cálculos del campo eléctrico como usual, pero también a partir de la energía. Calculaba la energía, tenía una estructura igual que esta, pero con otros coeficientes y acá con las cargas, con los potenciales. Y después lo que hice es cómo a partir de la energía de un sistema estático de cargas podía calcular cuál era la fuerza eléctrica que se estaba ejerciendo sobre una de ellas. Y ahí había una sutileza, en ese caso, en el caso del conductor eléctrico, había dos condiciones que distinguir, una de carga constante, o si habían baterías conectadas a cada conductor, que era potencial constante. En este caso no existe el equivalente a carga constante, porque siempre hay una fuente externa, siempre necesita estar bombeando la energía. Así que la fuerza es siempre más gradiente de la energía magnética, la fuerza magnética. Exactamente por lo que me dijiste. Siempre, a ver, es genérico ese resultado. Si tú conoces la energía de algo, tienes que poner la fuerza de un grado. Bien. Vean, la derivación es muy simple, es tomar un sistema que está en equilibrio, y uno hace un desplazamiento virtual de uno de ellos. Eso significa que lo tira un poquito, lo saca del equilibrio. ¿Ya? Y con eso, al sacarlo del equilibrio, está siendo equilibrado con la fuerza que tenía originalmente, que es la fuerza magnética. Y de ahí uno puede calcular, explicitar el trabajo y calcular cuál es el valor de la fuerza. Y para terminar, les voy a dejar con la duda, que el bonito caso, y yo les pediría que lo miren con cuidado, porque está hecho, está ahí resuelto, se lo puedo comentar en la próxima clase si quieren, y vénganse. Es bien simple esta clase, pero los resultados son los que he mostrado, pero de todas maneras la próxima clase puedo si tienen dudas, puedo aclararlo. El problema es muy simple. Veamos este concepto. El problema más simple del magnetismo. Y el primer problema con que partimos esta sección del curso. Imagínense que tienen dos alambres muy largos, con corrientes I1 e I2. ¿Eso se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces yo creo que me calculen la fuerza magnética con que se repelen. A partir de la energía. Porque a partir de otra forma digamos, un poco de Biot-Savart, de la fórmula genérica, es muy fácil, incluso lo discutimos aquí este juego. Pero hacerla a través de la energía tiene una gracia. Un detalle, la fuerza es infinita en principio. Así que en realidad lo que hay que calcular es la fuerza por unidad del área.
Porque son infinitos los alambres. Está circulando corriente al ojo, es infinito. Así que, ya, es por unidad de largo. Eso es lo que hay que tener. O sea, aquí hay una distancia, hay que independizarse de la distancia. Y lo otro, la energía magnética, aquí debería ser fácil, porque es un medio, la inductancia de un alambre por I1 cuadrado, más un medio de inductancia propia del otro alambre por I2 al cuadrado, más menos M por I1 y 2. Si yo quiero calcular la fuerza sobre este alambre, tengo que tomar gradientes sobre la posición de este alambre respecto a este. Eso significa que cuando tome gradiente, esto es constante, porque es un número que caracteriza a ese alambre. Esto es otra constante, tampoco importa. Así que en realidad la fuerza es proporcional a más o menos gradiente de M. Entonces no sería 2M. Porque una entonces sobre la otra, después la que entonces sobre. No, estoy casi seguro que es M. ¿No se repite? No, porque es medio por cada lado. Ah, en medio, sí. El medio por cada lado, y al sumarlo, me da. Sí. Pero ahí tengo un medio, Sí. Ya, aquí dos detalles. Uno, tienen que. ¿Por qué le puse más menos? Ya, tienen que tener ojo con eso. Y eso es porque por las direcciones que les dio los corrientes. En la forma como se están enlazando los flujos. Es una cosa a tener que ver. Y después, tomar gradiente significa en realidad, si esta distancia, si está en la distancia X, tomar una derivada con respecto a esa coordenada. Esa es la única que puede variar. Lo curioso es cómo me van a calcular la inductancia móvil para dos alambres paralelos. El problema que está ahí es ese, por eso se los menciono. ¿Ya? Porque no se ve todos estos conceptos que hemos visto, esto que puede el flujo, ir por la corriente, debiera aplicarse, y se aplica. Pero a uno lo hacen crujir, porque no es obvio, por ser estos alambres paralelos. ¿Cuál es la superficie? ¿No? ¿De qué superficie estoy hablando? Cuando hablo siempre de calcular el flujo a través de una superficie. No se puede hacer como lo que hacíamos con Gauss. Tomamos un cilindro. No, eso sí, con eso voy a calcular, por ejemplo, si quieres calcular la inductancia mutua, va a necesitar. Esta corriente genera un campo magnético. Claro. Bien, hasta ahí estamos bien. Pero este otro circuito, el 2, ¿cuál es la superficie que está enlazando este campo magnético? Ahí te pillo. ¿Superposición? Sí. Olvídate. Recuerda, lo que tienes que calcular es el flujo que enlaza este alambre, este circuito, el flujo que enlaza el circuito 2 debido a al campo que genera el alambre 1. Ese campo es muy fácil calcularlo, es por la ley de circuital de Ampere. Eso sale así, en bucero la corriente dividido por 2pi la distancia a la otra. Eso es directo, y va hacia adentro, es fácil. Pero tengo que integrarlo eso para calcular el flujo sobre la superficie. La pregunta es, ¿cuál es la superficie? Yo tengo un puro campo infinito. Entonces ahora lo hace dudar de todo. Si yo le hubiera puesto, porque hay otro problema, si yo le hubiera puesto aquí una espirita, es súper fácil. Porque tengo el campo magnético, digo acá, y la superficie sobre la cual usted calcula el flujo es esta. No hay problema. Ahora eso lo puedo hacer. Pero ¿dónde está esa superficie con ese infinito? Entonces les voy a dar una indicación. ¿Podría ser esta la superficie? Esa infinita.
Es toda esta superficie que contempla el alambre y la cierra con la cara. Esa es la superficie. Entonces, ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es el flujo que agarra toda esta superficie que es infinita? ¿Y por qué es válido? Porque en la superficie está incluido el conductor. Entonces, si se convencen, está bien. Y en ese momento que están convencidos, háganse la pregunta, pero ¿y por qué la tomé para la derecha y no la tomé para la izquierda? ¿Es lo mismo? Pues la podría haber tomado con el mismo argumento, en vez de tomarla para allá, ¿sí? Ahí la tomamos para acá. Claro que ahora toma la otra. Ahí la tomamos para acá. Bueno, ¿y me va a dar lo mismo? O sea, hay que despreciar la otra que va primero. O sea, la otra corriente. No, si la corriente no lo que pasa es que son en el campo, el resto ya no me merezco. Pero se los comento para que uno, para motivarlo a que piense un poco, porque después que piensen un rato, si el resultado es súper fácil. Todo el álgebra es fácil y ustedes van a decir, ya, por favor, esto es como son las sutilezas de este juego, pero es solo por eso. Qué raro, pues, estos casos. Son casos fáciles por una parte y de repente, puestos a test, frente a otra pregunta, se vuelve cruje. Simpático. Ya. Vámonos. Vámonos.